Hola amigos, estamos en otra sesión, en otra entrega de Pilpul Talmud, de vuelta con nuestro profesor, con Enrique Fleischmann. Yo soy Raúl Binocur. Y hoy Enrique nos va a hablar de una parte muy importante, un trabajo, un libro muy importante del Talmud. Todos lo son, y este tiene especial relevancia porque tiene una dimensión ética, de la cual Enrique nos va a hablar ahora, que es en hebreo lo que se llama Pirkei Avot, que traducido es el Tratado de los Padres, que seguramente muchos de ustedes lo habrán sentido alguna vez este nombre, y que figura también en muchos Sidrim, en los Masorim, en los libros de oraciones. Así que Shalom Enrique también, mucho gusto en tenerte de vuelta y somos todo oídos. Hola Raúl, shalom a todos. En primer lugar, ahora estamos en Jolamot de Pesaj, y por lo tanto desearles a todo el mundo Chag Sameach, Modim Simcha. Como ha dicho Raúl, esta vez vamos a hablar del denominado Pirkei Avot, o en castellano el Tratado de los Padres o de los Sabios, depende cómo cada uno quiera interpretarlo. Se trata de un apartado especial en el mundo de la Torá, en el mundo de la Torá verbal, porque es uno de los pocos temas que no trata directamente sobre preceptos, sobre la aplicación práctica de los preceptos, sea de la Torá o sea de la Torá oral, sino, digamos, se trata desde una perspectiva más filosófica, más ética, más genérica, y no se dedica tanto al detalle. Por lo tanto, hoy nos vamos a dedicar a este tema, y también, quizás también en las próximas semanas. Surge la pregunta, ¿por qué nos dedicamos a este tema hoy? Pues la tradición judía es una tradición en la cual entre la fiesta de Pesaj, Shavuot, según la tradición judía, es el periodo en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto en Pesaj, y en Shavuot se entrega la Torá. Son estas 7 semanas en la cual el pueblo de Israel caminó por el desierto sin tener todavía la Torá. Y durante este periodo, prácticamente, se considera que el pueblo se tenía que estar preparando para la entrega de la Torá. Entonces, ¿por qué se lee el Tratado de los Padres? Es porque el Tratado de los Padres prácticamente un fundamento moral y ético digamos, de lo que sería la fase posterior, que serían los preceptos que están detallados en la Torá, que ya son preceptos prácticos. Eso lo que significa es que la Torá tiene como un fundamento ético que está por detrás, y ese fundamento se tiene que repetir a lo largo de estas semanas para prepararse para la entrega de la Torá. En palabras de la Mishnah se dice Derech Eretz Kadma Torah, se dice, digamos, la ética viene antes de la Torá, o sea que si lo ponemos una especie de, digamos, de metáfora de un edificio, entonces el fundamento que está por debajo es el fundamento ético, y por encima está la Torá. Lo que también hay que decir que la siguiente parte de la frase es: la Torá viene antes de la de la ética, o sea que también dentro de la Torá hay un componente ético. Es una especie, digamos, de relación dialéctica, que uno depende del otro, y por lo tanto es un tema, bueno, apasionante, en el sentido que nos encontramos, digamos, con dos dimensiones de la tradición judía. Por un lado, la ética que vamos a tratar hoy en día, en las próximas semanas, y digamos, la perspectiva, digamos, más práctica, que es lo que normalmente hacemos. Pues esto es un poco la explicación sobre el motivo por el cual nos vamos a dedicar hoy, en las próximas semanas, a profundizar en el Tratado de los Padres. Y hoy empezaremos, como es habitual aquí, empezaremos con el principio. Y el principio es cómo se abre este tema del Tratado de los Padres. Primero, antes de comenzar con el texto, solo para mencionar dónde se encuentra y por qué se encuentra donde se encuentra. Este tratado se encuentra en la Mishnah, no se encuentra en el Talmud, no hay debate en el Talmud, o sea, ni en el babilónico ni el de Jerusalén,
sobre este tratado, porque no hay temas concretos por medio, y dentro de la Mishnah está dentro de lo que sería el orden de Nezikin. Nezikin es el orden que trata, perdón, de las leyes que tratan sobre las relaciones entre las personas. Las personas me refiero al Código Civil. Por lo tanto, se puede llegar a entender que quien redactó la Mishnah en su momento, Rabbi Yehuda Hanasí, en el año 200-215 de la Era Común, tenía como objetivo dar un mensaje que la aplicación de las leyes civiles y las leyes de las relaciones entre las personas tienen que estar vinculadas a una dimensión ética. Este, digamos, es el mensaje que hay por detrás de la inclusión de este tratado dentro del orden de lo que sería Nezikin, de los daños. ¿Okay? Además, en la misma Gemara, en el tratado de Baba Kama, se dice lo siguiente, dice, el que quiere ser Hasid, o sea, la categoría superior, digamos, del cumplimiento de los preceptos, que sería, digamos, yo diría una traducción más o menos correcta, sería ser piadoso, ¿no? Debe observar Nezikim. Y Raba, que es otra opinión, que al final es la que se acepta, dice de que se tiene que observar lo que está escrito aquí en este tratado. O sea, hay también dentro de la Gemara un reconocimiento que no alcanza solamente el cumplimiento técnico de los preceptos, sino se requiere también, por encima de las obligaciones técnicas, también un fundamento moral. Y por lo tanto se considera que la categoría mayor del cumplimiento de los preceptos viene fundamentado con un valor ético. Es un poco la apertura y ahora directamente vamos al texto. Ya después, comentaré un poco sobre quién ha comentado y por qué se ha comentado, pero eso lo veremos a continuación. Dice lo siguiente, la Mishnah, la apertura del Tratado de los Padres. Dice, Moshe recibió la Torá de Sinaí y se la entregó a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los miembros de la Gran Asamblea. Esto es la apertura del Tratado de los Padres y merece una explicación. Para que sepan, no es una explicación solamente mía, sino está fundamentada también en lo que yo puedo llegar a entender de distintos comentaristas, que a propósito, el tratado es uno de los temas más comentados en la tradición judía. Hay aproximadamente 200 libros distintos que comentan e intentan de interpretar este tratado, para que entiendan que se trata de algo muy común y muy debatido en el mundo judío. Pues volviendo al texto, yo un poco voy a seguir las pistas hasta donde yo puedo llegar de uno de los grandes comentarios que hay de este tratado. Es los comentarios del rabino Yehuda Leib, hijo de Betzalel, conocido como el Maharal de Praga. Es un rabino bastante famoso en el mundo judío. Vivió entre el año 1512 y 1609 de la Era Común, la época del Renacimiento en Europa. Comenzó a escribir en una época bastante tardía de su vida, tenía más o menos 66 años, pero se reconoce como una gran eminencia en distintos temas, muchos amplios conocimientos. Y uno de los temas que él trató con muchísima profundidad, con muchísimo detalle, que no vamos a llegar aquí ni siquiera a 1% realmente de la profundidad y de la seriedad que se trata este tema, palabra por palabra, de este rabino, y en su libro que se llama Derech Haim. ¿Okay? A propósito, este rabino es muy famoso también por el tema del golem, que era una construcción así media como artificial, ¿no? Que era una especie de criatura que supuestamente tenía que defender a los judíos en aquel momento, de la violencia de la población no judía. Y se dice que los restos de aquel Maharal están en la sinagoga antigua de Praga, en el Altillo, que está cerrado. Así que para que sepan que esto tiene unas vertientes algo místicas. Pero era un poco para comentar y para ver un poco el contexto del conocimiento, ¿no? Que comenzamos con temas de comentario de ética, pero también podemos llegar a temas más amplios. Volviendo aquí al texto, como hemos dicho, se dice, Moshe recibió de Sinaí. Y todo el mundo pregunta, ¿qué significa Moisés recibió de Sinaí?
¿Qué significa de Sinaí? ¿No? Porque debería estar escrito de Dios. O sea, la Torá, que cuando se entrega, no se entrega de Sinaí. Sinaí no es algo que entrega, ¿no? O que Moshe recibe de algo, ¿no? Y también si se dice Moshe recibió, se debería quizás haber dicho en Sinaí y no de Sinaí, porque Sinaí no deja de ser, a propósito, no se dice montaña, sino Sinaí, pero es un accidente geográfico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? Grosso modo, la explicación que dan bastante rabinos, una explicación bonita, es que en realidad nosotros primero no le damos importancia al lugar concreto donde se entregó, porque si decimos que se entregó en Sinaí, ya estamos apuntando a un lugar, que la Torá realmente viene de un sitio, la Torá realmente es un tema universal, y por lo tanto, la entrega de la Torá en un sitio concreto realmente no tiene importancia dónde se entregó, lo importante es que Sinaí pasa a ser una especie de medio. Entonces, claro, ahí surge la pregunta, ¿por qué recibió de Sinaí y no recibió directamente de Dios? Porque realmente quien da la Torá es Dios. Entonces ahí se comenta que, claro, que no puede haber una relación directa entre un ser humano y la divinidad, porque hablamos en términos distintos, o prácticamente no existe un diálogo. Ni siquiera Moisés se comenta que en realidad nunca habló directamente con Dios, sino, a través de sueños, a través en su propia mente. O sea, no era hablar como hablamos de seres humanos. Y por eso la tradición un poco intenta hacer esa distanciación, ese distanciamiento entre lo que sería la esfera divina y la esfera humana, que a propósito no es casual. En aquella época había una guerra, un debate con el mundo que iba creciendo, con el mundo católico, mejor dicho, no es católico, sino cristiano. Católico es digamos, una vertiente, que ahí realmente el mundo cristiano lo que hace de alguna forma crea una especie, digamos, de mezcla, ¿no? Para decir de una forma, entre el mundo divino y el mundo humano, porque no deja de ser, Jesucristo deja de ser, según ciertas tradiciones, hijo de Dios. Claro, en el mundo judío, esa mezcla, ¿no? Entre divinidad y seres humanos no existe en una persona, sino en realidad la mezcla está en cada uno de nosotros. Que digamos, cuando Dios crea al primer ser humano, lo crea a semejanza de Dios, y tenemos cada uno una chispa divina, pero no hay una persona concreta que, digamos, de alguna forma es su encarnación de lo divino. Y creo que es un poco va por ahí. No vamos a entrar muchísimo en detalle porque realmente es fascinante, pero tenemos que avanzar un poquito. Lo interesante aquí es ver la cadena de transmisión que hay entre Moisés y la entrega de la Torá. Y las distintas generaciones. Como he dicho, Moisés la recibe, a propósito, él la recibe, pero la entrega, o sea, es el único de la cadena que recibe y entrega. Se la entrega a Josué a los ancianos a los profetas, y los profetas a los miembros de la Gran Asamblea. La Gran Asamblea ya sería lo que sería ya las generaciones del segundo templo. Entonces estamos aquí marcando una diferencia entre lo que serían las primeras fases, que era el primer templo, y las fases posteriores, y las fases que ya estudiaremos a continuación en las próximas clases, que sería ya el segundo templo. ¿Por qué existe esa diferencia? Porque según la tradición judía, hay, digamos, el pasar del tiempo tiene como una especie, digamos, de efecto doble, ¿no? De un doble cuchillo. Por un lado, el conocimiento, sea conocimiento técnico, tecnológico, filosófico, el conocimiento de la Torah va ampliando, porque claro, nosotros vamos estudiando de las generaciones anteriores y vamos aumentando el conocimiento. Pero por otro lado, las generaciones van perdiendo, digamos, lo que sería su vínculo directo con la divinidad. Empezó de Moisés, luego bajando. Y el primer templo sería un escalón y el segundo templo otro escalón. Desde la destrucción del segundo templo vivimos en otro escalón. Entonces, tenemos una especie, digamos, de cuchillo de doble filo, y por lo tanto hay una clara diferenciación entre la entrega de la Torá en aquellas generaciones, digamos, de nivel espiritual más alto, y lo que viene a posterior. Y por eso está esa diferenciación. Lo interesante notar aquí es no solamente quién está en la cadena, sino quién no está en la cadena, y eso también lo comenta el Maharal. Quien no está en cadena de la transmisión son dos factores muy importantes en el mundo de la tradición judía. Uno es Aarón y su descendencia, que serían toda la casta
sacerdotal, porque al fin no deja de ser una casta en el sentido que es un título hereditario, ¿no? Y otra vertiente que tampoco nos figura aquí es todo la vertiente, digamos, política, ¿no? Que sería los reyes, sería a partir de Saúl, luego la casa de David, que la casa de David, según la tradición, son los padres del futuro Mesías, ¿no? Pero no figuran aquí. Aquí los únicos que figuran son aquellas personas, aquellos grupos humanos que de alguna forma se ganaron su lugar en la historia judía, en la cadena de transmisión, por mérito propio. Si hablamos de Josué, por ejemplo, porque Josué y porque no Aarón. Entonces se dice que Josué no paraba de estudiar Torah. Se dice de los ancianos, eran porque también eran personas que estaban vinculadas al mundo de la Torah. De los profetas ni hablar. Sabemos que son personas que tenían, digamos, un vínculo espiritual directo con el Creador. En otras palabras, estamos hablando de personas que por mérito propio se ganaron su lugar en la cadena de transmisión. Y no es casual, porque el mundo, sí. Sí, no, es muy interesante esto que estás diciendo, porque sí, a la vez, viendo la foto en negativo, porque aquí mostrar la foto en positivo, quienes se merecen estar en esa cadena. Los que no se merecen estar, como decís vos, son esos dos sectores, que son el sacerdotal y el de la realeza. Y estamos hablando de un libro, de un tratado del Pirkei Avot de los padres, que habla sobre ética. O sea que en algún sentido nos está diciendo que el poder, tanto un poder como el otro, son los que están menos vinculados a la ética. No solamente a la ética. Aquí, perdona, pero voy a digamos, ampliar. Por lo menos. Estamos hablando de la Torá. O sea, no es aquí la transmisión no es solamente del Tratado de los Padres, es de toda la Torá. Sí. Es toda la Torá. De alguna forma, lo que viene a decir es que son la transmisión de la Torá, incluso la tradición de los preceptos, incluso los preceptos relacionados con de rito, que en realidad están a cargo de los Kohanim, de los Levim. Eso todo pasa por esta cadena de transmisión, no pasa por la cadena de transmisión. ¿No crees que eso de un modo cuestiona retrospectivamente la legitimidad de estos sectores? No, porque la legitimidad está dentro del marco de la Torá. No, me refiero de los reyes y de los sacerdotes. No cuestiona la legitimidad, no, porque ellos se mueven dentro del marco, pero no son, digamos, no son quien lleva la antorcha. No son quien lleva, digamos, la delantera del mundo judío. Ellos son parte de un entramado, ¿no? Son parte importante, nadie cuestiona, por supuesto, que el Cohen, el Leví, el rey, por supuesto, nadie lo cuestiona, pero dentro de eso, quien lleva la antorcha, ¿no? Quien corre con la antorcha de generación a generación, son aquellas personas que se dedican al estudio, que se dedican a liderar al pueblo, que se dedican a hacer justicia, que se dedican a enseñar, ¿no? Se dedican a la legislación, y eso es mérito propio, no se nace con eso. Eso es estudio. Eso es Yoshua es a través del estudio, los ancianos a través del estudio. O sea, es todo a través, esa es la cadena de transmisión, no la hereditaria. Y por lo tanto, en el sentido es muy meritocrático, ¿no? Porque cualquiera puede llegar a ser. Cualquiera en el sentido, a ver, hay gente menos inspirada, más inspirada, pero potencialmente puede ser cualquiera de nosotros. O sea, no hay un sistema de castas. A ver, si yo voy a la India, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que solamente ciertas personas que nacieron en ciertas familias o de ciertos padres, ¿no? Tienen el derecho a llegar a ciertos puestos digamos, de importancia, ¿no? En este caso, no, a ver, aquí cualquiera. Está muy bien eso que decís, porque precisamente son estos dos sectores, los sacerdotes y los reyes, los únicos que tienen esa característica hereditaria. Así es. Bueno, entonces volvemos aquí al texto, ¿no?
Lo importante es de aquí entender que este preámbulo, ¿no? De alguna forma lo que intenta transmitir es que, primero que la Torá, la Torá tiene, digamos, una totalidad, ¿no? Y esa totalidad es la que fue entregada. O sea, no hay distintas fuentes, no es de que hay Torá oral, no hay ética, todo al final viene de la misma fuente. Yo creo que por eso se comienza con este tipo de, digamos, de declaración, de preámbulo, decir, a ver, señores, aquí nosotros tiramos de la misma fuente. Luego que tenemos distintas interpretaciones, que podemos llegar a distintos debates, está bien, pero todos salimos del mismo lugar. A propósito, que también de alguna forma legitimiza la Torá verbal, porque claro, la Torá verbal siempre se puede alegar que, bueno, que son tradiciones que se van desarrollando y que en el fondo, a ver, que su peso es un peso, digamos, relativo comparando con la Torá escrita. Claro, aquí la declaración importante es decir, miren, señores, aquí nosotros consideramos la Torá escrita que se entregó en Sinaí, ¿no? En Shavuot, ¿no? La consideramos prácticamente como algo paralelo o al mismo nivel que la Torá verbal. Y eso también es muy importante, ¿no? Frente a distintos movimientos que surgieron en ese momento, como los caraítas, como el cristianismo, ¿no? Como distintos debates dentro del mundo judío, los saduceos. Había mucho de los samaritanos, los saduceos también, que tenían otra forma. Claro, aquí hay una declaración de intención, es decir, miren, Señor, nosotros consideramos que lo nuestro es tan legítimo como lo que está escrito en la Torá. Y eso tiene muchísima importancia. Bueno, seguimos un poco porque si no, no vamos a llegar, no vamos a llegar a donde yo quería llegar. Otra interpretación que me gustó bastante y yo creo que merece la pena comentarla, ¿no? Es que no es casual que en la cadena de transmisión de 5 etapas, ¿no? Desde Moshe hasta la Gran Asamblea, hay distintas características de personas, ¿no? Y lo voy a hacer muy en breve, pero es muy interesante verlo desde una perspectiva moderna. Por ejemplo, empezamos con Moshe, ¿no? Entonces Moshe se decía que tartamudeaba, pero no solamente era un tartamudeo, digamos, físico, no era que solamente le costaba hablar, sino también tiene una limitación que muchas personas que están en un nivel espiritual o intelectual muy alto tienen una dificultad a la hora de transmitir sus pensamientos y su forma de pensar, de pensar y de razonar, digamos, al ámbito práctico o al ámbito de las personas. Y por eso, a ver, no es casualidad también que Moshe muchas veces, o casi a lo largo de toda su carrera, está acompañado por Aarón, que es el, digamos, es el más conciliador, más accesible, ¿no? Entonces está, digamos, el nivel muy abstracto, ¿no? de Moshe. Luego está Josué, ¿no? Que ya lo lleva, que digamos es un vínculo entre lo que sería el nivel muy abstracto y lo práctico, ¿okay? Luego están los ancianos, que los ancianos en realidad ya son personas que están sumidos en lo práctico, claro, son ancianos y sus conocimientos y su valor viene no solamente por su sabiduría, sino por la sabiduría adquirida por yo diría la experiencia práctica. O sea, ya estamos bajando, no estamos bajando, estamos del nivel abstracto de Moshe, pasando por Josué, llegamos a los ancianos, ¿no? Y luego están los profetas, que los profetas son prácticamente lo que nosotros llamaríamos en el futuro, lo que hoy llamaríamos en términos, digamos, de ciencia, ¿no? Son aquellos que hacen, digamos, las proyecciones hacia el futuro. O sea, en términos científicos, ¿no? Muchas veces elaboramos una teoría, ¿no? Intentamos ver cómo funciona en el pasado, ¿no? Y además, digamos, el toque final para una teoría es cuando nosotros somos capaces de, digamos, hacer proyecciones hacia el futuro. Yo lo digo como economista, ¿no? En economía, claro, lo que sí sería extrapolaciones, la regresión lineal, etcétera. Y eso, digamos, es un poco el trabajo del profeta, es escoger los valores del pasado ya con el componente de los ancianos prácticos y proyectarlo hacia el futuro. Y cuando se acaba todo cuando se ve que todo eso funciona, ¿no? Llegan la gran asamblea, que ya son personas de alguna forma con un nivel espiritual inferior, ¿no? Que son los que tienen que implementar. O sea, la cadena esta de la abstracción a la práctica, pasando por todos estos niveles, es una interpretación muy interesante. A ver, se puede debatir hasta qué punto es válida o no es válida, pero es interesante verlo también desde una perspectiva así, ¿no? O sea, traer una idea abstracta con personas que no tienen la capacidad de poder dialogar
digamos, al nivel más práctico. Eso es una otra interpretación. Y es un poco, hablamos un poco así a lo grande de la primera parte, de forma muy corta, de lo que es Pirkei Avot, y pasaremos a una de las frases más célebres que tenemos en Pirkei Avot, que es prácticamente la segunda frase, porque para que entiendan, a partir de este momento se empiezan a citar distintas frases de distintos sabios a lo largo de la época del Segundo Templo. Entonces, la primera frase es una frase más destinada digamos, al mundo de los sabios. Se dice, ahí se habla, digamos, de cómo se ha de juzgar a las personas y cómo se hace enseñar a la gente. Yo creo que es interesante, pero yo creo que la siguiente frase es mucho más interesante porque prácticamente está destinada a lo que sería todos nosotros, ¿no? O sea, esto ya está destinado a lo que se dice Amja Israel, ¿no? Entonces dice la segunda frase de Pirkei Avot dice lo siguiente: sobre tres cosas o pilares el mundo está basado o está parado, ¿no? El uno sobre la Torá, el segundo sobre el culto y el tercero sobre la caridad. Otra vez, son tres pilares del mundo. El mundo, cuando hablamos del mundo, el mundo espiritual, que es la Torá, que sería el estudio de la Torá, el segundo es el culto y el tercero es la caridad. Y aquí sí voy a apuntar un poco digamos, a la forma de ver del Maharal, ¿no? Que él, en realidad, lo que él dice es lo siguiente: él dice, el mundo espiritual, en realidad, ¿por qué se escogieron estas tres columnas? Pues porque en realidad esas tres columnas son las que representan nuestras relaciones como personas con el mundo y con nosotros mismos. ¿Y a qué nos referimos? Cuando hablamos de la Torá es la relación de la persona consigo mismo, con su propia moral. Cuando hablamos del culto, hablamos de la relación de la persona con el Creador, que es otra dimensión de nuestra existencia. Y la tercera, la caridad, es la relación nuestra con otras personas. O sea, el mundo, para que sea completo y para que pueda sostener, no se puede sostener solamente con la relación con Dios a través del culto, no se puede sostener a través de la relación con los seres humanos, ni tampoco solamente con el estudio, a pesar de que nosotros creemos que el estudio es tan importante, pero no puede basarse. Tiene que tener esas tres dimensiones para que sea un mundo sólido y para que se pueda sostener. Solo para darle un poquito de un toque un poquito más, como diría, místico, ¿no? Quien conoce, hay un midrash, algo famoso, ¿no? Sobre cuando Dios tiene que decidir con qué letra va a comenzar la Torá, ¿no? En Bereshit, en el Génesis. Entonces se pelean las letras y al final decide que es la letra Bet. Bet sería la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bereshit. Y ahí se pregunta, ¿y por qué eligió la Bet? Entonces se decide por Brajá. Brajá sería la bendición, porque eso va a traer bendición al mundo. Pero el Maharal va por otro camino. El Maharal dice, no solamente la Brajá, no solamente por eso, sino que la Bet es el número 2. Y el número 2 representa la dualidad. O sea que en realidad la bendición viene a través de la dualidad. La bendición viene no solamente a través de, digamos, de una unidimensionalidad en nuestras vidas, sino, digamos, sería en nuestra relación, sea con nosotros mismos, sea con el Creador o sea con el prójimo. Y de alguna forma lo que está diciendo el Maharal es que la creación del mundo está vinculada directamente a la ética que nosotros implementamos en nuestra relación en distintos ámbitos de nuestra vida. O sea, la creación sigue a través de los valores éticos que nosotros implementamos en cada uno de estas dimensiones. Históricamente, según el Maharal, estas tres dimensiones también estaban representadas por nuestros patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob. A ver, lo voy a hacer un poquito simple. Abraham es la personificación de lo que sería la caridad. Entre otras cosas, cuando hablamos de caridad, hablamos de sus relaciones algo especiales, digamos, con su mujer, que según cierta Sará,
que según tiene tradiciones era en realidad su hermana. No sé si se acuerdan del relato en Bereshit, ¿no? Que ellos van a Egipto y el rey de Egipto, el faraón, quiere casarse con Sará, ¿no? Es así, y él dice que es su hermana. Hay distintas tradiciones que dicen que en realidad era su hermana. O sea, es cuando él conoce más tarde a Elimelech, el rey de Abimelech, el rey sí, de los filisteos. Él le sí. dice que en realidad son hermanos de padre. Sí, era también en Egipto o con los filisteos. Yo Con creo que lo filisteos, hizo con los filisteos. O sea, cuando confiesa eso con los filisteos. con los filisteos, perdón, entonces me equivoqué. Yo me acordaba que era con No, que no, al final, no, en Egipto le dice que es su hermana. ahí está. Pero mintiéndole, no diciéndole que es su esposa. Sí, Pero sí, a Elimelech le dice que en realidad es las dos cosas. exacto. Bueno, entonces ahí las tradiciones, claro. Entonces, él lleva, digamos, el amor, lo lleva un poquito al extremo, ¿no? Isaac, que es, digamos, la personificación del culto, ¿no? Eh, y lo lleva a un extremo con el acto de la quedá, del sacrificio propio, ¿no? Cuando él acompaña a su padre al monte de Moriah para sacrificarse a sí mismo, porque la tradición dice que él era consciente de lo que estaba pasando, o sea, que tampoco no era un bebé, creo que tenía 40 años, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, creo que pone 37. Por eso, porque después, la madre muere directamente al día siguiente, cuando Sí, sí. vuelve, le agarran síncope y se dice que, bueno, cuando uno hace los cálculos rápidos se da cuenta que ya un niño no era un niño, ¿no? No, no. Y bueno, pero eso, digamos, eso es el extremo ¿cómo se dice? De lo que sería el culto, ¿no? Y Jacobo, ¿no? También se dice la Torá, dice que era alguien muy estudioso, ¿no? Siempre estaba dentro de la tienda estudiando en comparación con su hermano Esaú, que era el polo opuesto, ¿no? Que iba al campo y cazaba. Eh, pero también su concentración en sí mismo y sus intereses, al final, él tuvo que pagar factura, ¿no? Porque se tuvo que ir de su tierra, tuvo que pagar dos veces por su amor, ¿no? Porque una vez por Lea y otra vez por Rachel. O sea, cada uno de ellos representa, digamos, esas tres dimensiones, pero lo que intenta también decir el Maral, que si lo llevamos al extremo, llevamos a situaciones que no son deseadas. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aspirar es un poco la combinación. O sea, yo no sé ahora decir qué tipo de combinación exactamente hay que aplicar en cada momento y para cada persona, pero la idea es esa, la idea es un poco que realmente no podemos vivir solamente llevando las cosas a un extremo, porque al final vamos a acabar mal. Es un poco también la idea a propósito, ya hablamos lo que sería el término medio, es una idea muy elaborada por Maimónides. Maimónides, que es, digamos, uno de sus fundamentos, es el camino el sendero, digamos, del medio, que está muy desarrollado en un libro que se llama Los 8 capítulos. ¿Y por qué lo menciono? Porque los 8 capítulos, Prakim en hebreo, es un libro que prácticamente es un libro de introducción al Tratado de los Padres. Él prácticamente lo que hace Maimónides es desarrollar una ética, eh, no diría una ética, pero más que todo un preámbulo, una explicación a las motivaciones humanas. Él habla de psicología, habla de medicina, habla de mucho. Es un libro muy interesante con toques aristotélicos, pero al final lo que, de alguna forma, una de las dos conclusiones es que él aboga por, digamos, por el término medio, ¿no? Él, por ejemplo, da el ejemplo del dinero, ¿no? El dinero puede ser, por un lado, uno puede ser dedicarse a la acumulación y por otro lado también llegar a la pobreza. O sea, de alguna forma el que acumula y la persona pobre o el tacaño, ¿no? Que no gasta, de alguna forma son extremos. Y él dice que ninguno de los extremos es bueno. El ejemplo del dinero es un ejemplo, la comida es otro ejemplo, claro. Comer demasiado no es sano, pero tampoco no dejar de comer tampoco. Entonces hay que usar siempre el término medio. Eso es Maimónides, lo mencioné aquí solamente para decir que al final, de una forma u otra, el Maharal, a través de su interpretación de la primera frase de Pirkei Avot, de la ética, ¿no? Llegan más o menos al mismo lugar. No exactamente, porque eso requiere un desarrollo más profundo de sus ideas, pero más o menos que estamos hablando de un término medio, una combinación de distintos valores. Y bueno, lo último que voy a mencionar, así para
para cerrar el vínculo, es que el mundo que establecen los rabinos, que es el mundo de la Torá, el mundo del culto y el mundo de la caridad, de relaciones con las personas, está también representado por aquellas 3 mitzvot, aquellos 3 preceptos que nunca podemos transgredir. Hay 3 preceptos que la tradición judía dice que son o sea que uno tiene que dar su vida, pero no puede transgredirlos. El primero es digamos, lo que será la idolatría. La idolatría, que en realidad es el polo opuesto de lo que dijimos, del culto. El segundo es el derramamiento de sangre. O sea, si a alguien lo obligan a derramar sangre del prójimo, está obligado a dar su vida, que es de alguna forma el polo opuesto de la caridad o de las relaciones humanas. Y el tercero es las relaciones sexuales impropias, que en realidad es el polo opuesto de la Torá. ¿Y por qué es el polo opuesto de la Torá? Porque las relaciones sexuales indebidas o impropias son de alguna forma el nivel quizás más bajo, no sé si bajo, pero es la terminología correcta, pero digamos es el nivel más material, ¿no?, de la vida humana, más físico, ¿no? Que es el polo opuesto a la espiritualidad que está representada por la Torá. No es que la Torá se opone a las relaciones sexuales, sino que la pone dentro de un marco. Entonces, de alguna forma, estos tres fundamentos, de los cuales no se puede transgredir, completan este círculo, ¿no?, del mundo judío, que dice de alguna forma, si nosotros queremos mantener, no podemos transgredir estas leyes, porque si las transgredimos rompemos nuestro mundo. Entonces, ya vemos que las cosas más o menos van encajando, ¿no? No encajan al 100%, por supuesto, porque siempre hay excepciones, siempre hay debates, pero de alguna forma yo creo que la visión que un mundo ético tiene que considerar que la persona, en el fondo, no somos átomos, digamos, con un mundo interior que, bueno, que vete a saber lo que hay adentro. No, en el fondo somos fruto de nuestras relaciones, sean nuestras relaciones con la Torá, sean nuestras relaciones con Dios o sean con el prójimo. Y por lo tanto, ese es el mundo de que nos tenemos que ver y ese es el mundo de la ética. Yo creo que ese es el mensaje, digamos, más importante, ¿no?, que también tiene unas consecuencias al mundo moderno, ¿no? El mundo moderno que a veces la gente se mira hacia adentro y está concentrada en sí mismo y quizás no entiende que al final, ¿qué somos al final? Somos el resultado de nuestras interacciones en distintas dimensiones. Podemos debatir si realmente las dimensiones son estas o otras, eso es un debate aparte. Pero digamos la idea que somos el resultado de estas dimensiones, y estas dimensiones tienen que ir dentro de un marco ético. Eso yo creo que es el mensaje más importante de las primeras frases de los padres. Bueno, la próxima vez ya trataremos otras frases. Intentaremos en cada semana ir tocando una frase de cada uno de los capítulos, porque hay 6 capítulos, cada capítulo tiene sus características especiales, y bueno, hasta que lleguemos a Shavuot, si Dios quiere, y festejaremos la fiesta de la entrega de la Torá, y volvemos al estudio de la Gemara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Shabbat shalom a todos. Y bueno, nos seguimos viendo. Chao. Chao. Shabbat shalom.